Despierta ahora, porque este mensaje no llega por casualidad y no toca cualquier corazón, toca el tuyo. Hay una hora que no hace ruido y, sin embargo, cambia la dirección de una vida entera. Y hoy, esa hora, te está rozando la puerta. Tú has sentido que algo se movía en silencio, como si el aire de tu interior ya no aceptara seguir dormido. Y esa incomodidad no es confusión, es aviso. No te he traído una emoción más, te he traído una llamada que entra despacio, pero pesa mucho. Permanece aquí, porque lo que vas a reconocer no es solo una palabra bonita, sino una instrucción que puede ordenar tu noche y tu mañana. Y cuando una instrucción divina llega, el alma deja de negociar con la niebla. Tú no estás oyendo esto por entretenimiento, lo estás oyendo porque ya había señales en ti, y esas señales no estaban gritando, estaban insistiendo con una suavidad que solo entiende quien ha sido marcado por dentro. Hay despertares que comienzan así, hay miradas que empiezan sin aplausos. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente lo admita, porque has abierto los ojos con cansancio y aún así no has querido volver al sueño de antes. Has sentido el peso en los hombros mientras mirabas el techo, o la presión en el pecho cuando el teléfono brillaba en la oscuridad y ninguna respuesta parecía traer descanso. Hay mañanas en que la habitación se ve igual, la silla sigue en su lugar, la taza sigue sobre la mesa, pero algo en ti ya no encaja con ese mismo escenario. Y entonces aparece ese silencio interior que no te deja seguir actuando como si todo estuviera normal. Tal vez has pensado, ¿por qué me siento así si nada externo parece haber cambiado? Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Esa pregunta no es debilidad, es sensibilidad despertando. Tú ya no duermes igual, ya no escuchas igual, ya no soportas igual, y hasta el cansancio lleva una firma que antes no estaba allí. Lo que otros llamarían agotamiento, en ti puede estar siendo un registro. Lo que otros llamarían incomodidad, en ti puede estar siendo discernimiento. Cuando el alma comienza a escuchar, el cuerpo deja de fingir que todo está resuelto. Lo que está ocurriendo no es azar, y no te lo digo para elevar una emoción, te lo digo para ubicarte en la verdad. Hay momentos en que Dios no empuja con ruido, sino que reordena con insistencia, y esa insistencia se parece a una puerta que no se abre a golpes, sino al tiempo correcto. Tú vas a reconocer aquí las señales que se repitieron, la razón por la que ciertas respuestas se demoraron, el patrón que te hacía volver al mismo borde una y otra vez,
y la forma en que la obediencia comienza cuando dejas de llamar normal a lo que ya te estaba vaciando. También vas a entender por qué ciertas presiones perdieron fuerza cuando tú pensabas que aún debían dominarte. Y vas a ver que la demora no siempre era castigo. A veces era preservación, a veces era corrección, a veces era una manera de mantenerte vivo mientras el momento se preparaba. No todo lo que se cerró estaba negándote. Algunas cosas se cerraron para no romperte antes de tiempo. La noche no siempre significa ausencia. A veces significa que la mañana está reuniendo su fuerza. Mira una escena sencilla, porque ahí suele esconderse la verdad más grande. Estás en la cocina, con la luz fría encendida, escuchando el zumbido del refrigerador mientras sostienes la taza con ambas manos y sientes que el calor sube, pero no alcanza a entrar del todo. O estás sentado en el auto, sin arrancar todavía, viendo la calle moverse delante de ti como si la vida siguiera sin pedirte permiso. Ese momento te conoce, porque allí aparece la fatiga exacta, el pensamiento que no quieres decir en voz alta, la sensación de estar cerca de algo que aún no termina de mostrarse. El silencio del lugar no está vacío, está cargado, y cuando nadie habla, tu interior habla más fuerte. Hay días en que incluso el baño, el pasillo, la cama, el escritorio o la mesa familiar parecen registrar un cambio que nadie más nombra. Tú lo notas en la garganta, en el pecho, en la forma en que respiras antes de contestar un mensaje. Esa vida cotidiana no está siendo ignorada por Dios, está siendo leída. Lo que para otros es rutina, para ti se ha vuelto umbral. Tú no eres indiferente a estas cosas, y esa es precisamente la razón por la que se sienten tan intensas. Hay personas que pasan por la misma escena y no perciben nada, pero en ti la atmósfera deja huella, no porque seas superior, sino porque has sido entrenado en la atención por medio de lo que dolió. La sensibilidad que hoy te pesa no nació como adorno espiritual. Nació como una responsabilidad que todavía está tomando forma. Tú captas lo que se enfría, lo que se endurece, lo que ya no sostiene, lo que pide una respuesta distinta. Y a veces te cansas de sentir tanto, porque sentir tanto también significa cargar más preguntas de las que los demás ven. Puede que hayas aprendido a callar para no parecer difícil, a mirar de lado para no incomodar, a seguir funcionando mientras algo dentro de ti pedía una verdad más limpia. Pero ese mismo corazón, que otros llamaron intenso, es el que hoy te protege de seguir viviendo a medias. No estás roto por notar demasiado, estás despierto a tiempo para no repetir lo que ya se agotó, y eso exige más valentía que seguir entretenido. La oposición rara vez llega vestida de monstruo. Muchas veces llega vestida de prisa, de distracción, de conversaciones que te vacían, de personas que quieren tu energía, pero no tu obediencia. Llega en el mensaje que te mueve de un lado a otro sin darte paz, en la comparación que te roba el pulso, en la costumbre de revisar otra vez lo que ya te dejó sin fruto. También llega como cansancio acumulado, como esa sensación de estar siempre reaccionando y nunca entrando. Y en medio de todo eso, el enemigo más sutil no siempre es un ataque abierto, sino la invitación a posponer lo que ya sabes. Tú has sentido esa voz interna que dice, todavía no, más adelante, cuando todo sea más claro. Y sin embargo, la claridad no llega si sigues dándole la espalda a la instrucción. El desorden exterior muchas veces solo refleja una resistencia interior. Lo que Dios quiere ordenar no es solo la agenda, es la lealtad. Y cuando la lealtad se divide, el alma se hace ruido. Por eso esta presión no viene para destruirte, viene para mostrarte dónde estabas cediendo tu centro. El retraso a veces no es enemigo de la promesa, es enemigo de la distracción.
Piensa en una figura antigua que entiende este momento mejor de lo que parece. José tuvo sueños antes de tener lugar, y antes de ser visto, tuvo que aprender a no negociar con lo que su interior ya sabía, aunque la escena exterior no coincidiera. Hay una diferencia entre parecer olvidado y estar siendo preparado, y tú estás empezando a distinguirla. Lo que parecía pérdida puede haber sido conservación. Lo que parecía pausa puede haber sido protección contra una versión de ti que todavía no soportaba la carga. José no fue llamado primero para ser aplaudido. Fue llamado para permanecer íntegro en medio de la demora. Tú también has tenido que permanecer cuando nadie aplaudía, cuando nadie entendía por qué seguías atento, por qué seguías orando, por qué seguías sosteniendo silencio en vez de ruido. Y esa permanencia no fue inútil. Dios no desperdicia la fidelidad que nadie ve. La historia del elegido rara vez empieza con un escenario fácil. Empieza con una conciencia que no se apaga aunque todo alrededor quiera dormir. Y esa conciencia, aunque cansada, todavía escucha. Si ignoras la señal, no desaparece, solo se vuelve más ruidosa por dentro. Lo que no se reconoce a tiempo tiende a repetirse como ciclo, y el ciclo tiene la costumbre de disfrazarse de destino cuando en realidad es una respuesta no entregada. Tú ya conoces la sensación de volver al mismo punto con otra cara, al mismo cansancio con otro nombre, a la misma conversación con distinta fecha. Eso desgasta la paz hasta dejarla fina. También deja el corazón más duro de lo que pretende, porque cada vez que finges no ver, algo en ti aprende a desconfiar de su propia percepción, y un alma que deja de confiar en lo que percibe empieza a vivir al borde de sí misma. Esta es la parte seria del momento. No escuchar no te vuelve libre, te vuelve repetitivo. Y repetir lo que ya fue revelado es una forma de cansancio espiritual. Tú no fuiste creado para girar eternamente alrededor de la misma puerta. Fuiste creado para atravesar el umbral cuando la hora llega. Y la hora de Dios no se discute, se honra. Por eso hoy se te pide una mirada más limpia, no más emoción. Hay signos que ya se encendieron en tu semana y quizá no les diste nombre porque parecían pequeños. Un cambio de apetito interior, una incomodidad con lo que antes tolerabas, una pausa extra antes de responder, un deseo de estar en silencio sin tener que explicarlo. Eso no es casualidad, es confirmación. Tu interior ha estado recogiendo piezas y ahora empieza a ver el dibujo. Si alguna de esas señales aterrizó en ti, escribe en los comentarios 888 y vuelve a mí. Ese código no es un adorno, es una manera de reconocer que viste lo que estaba siendo mostrado. Tus dedos escribiendo eso son una forma de acuerdo, no con un número vacío, sino con la confirmación de que Dios está moviendo algo de manera ordenada. No te quedes solo mirando la señal. Dale una respuesta y luego vuelve, porque la lectura sigue, y lo que está debajo de la superficie aún no ha terminado de hablar. No todo se entiende en la primera mirada, porque la raíz de este momento no está afuera, está en el modo en que aprendiste a protegerte. Tal vez te acostumbraste a controlar para no volver a sentir desamparo, o a prever el ánimo de todos para no ser sorprendido, o a postergar tu obediencia hasta tener suficiente seguridad humana. Eso no te hace malo, te muestra una estrategia antigua de supervivencia que ahora ya no puede gobernarte. La fe no nace cuando todo está controlado, nace cuando dejas de exigirle a la vida que te garantice el camino antes de moverte. Y sin embargo, tú has querido certezas donde Dios te está dando dirección. Esa tensión cansa porque el alma vieja pide mapas completos mientras el espíritu recibe solo una instrucción a la vez. El resultado es una lucha interna que desgasta la respiración y oscurece el descanso. Pero incluso esa lucha tiene sentido, porque revela dónde todavía mandaba el miedo. Lo que está siendo expuesto no es tu fracaso,
es tu punto de anclaje. Y cuando el punto de anclaje cambia, cambia todo el peso que llevabas encima. Hay una batalla silenciosa entre lo que tu mente quiere justificar, lo que tu cuerpo ya siente y lo que tu espíritu ya discernió. La mente dice que quizá no pasa nada, que tal vez solo estás cansado, que mejor esperes otra semana. El cuerpo, en cambio, responde con sueño fragmentado, con tensión en el cuello, con una inquietud que aparece sin permiso, y el espíritu no hace ruido, pero sabe que algo fue tocado. Tú has sentido esa división y has tratado de resolverla a fuerza de pensamiento, como si pensar más pudiera apagar la convicción. No puede. Cuando una dirección viene de Dios, la mente puede negociar, pero el interior ya recibió la marca. A veces lo que llamas ansiedad es simplemente demasiada información sin obediencia, y a veces lo que llamas discernimiento es una paz firme que no necesita justificar cada detalle. No confundas ambas cosas. Hay un tipo de inquietud que te desordena y hay un tipo de incomodidad que te alinea. Una te dispersa, la otra te reúne. Y este mensaje está separando a ambas para que no sigas llamando tormenta a lo que en realidad es guía. También hay ambientes que ya no sostienen tu crecimiento, aunque durante un tiempo parecieron normales. Una mesa, una conversación, un grupo de mensajes, una costumbre nocturna, un lugar donde todos hablan pero nadie escucha de verdad, pueden empezar a drenarte más de lo que te nutren. Tú no necesitas sospechar de todo. Necesitas discernir qué espacio te deja más cerca de la verdad y cuál te empuja de vuelta al personaje. Hay silencios que curan y silencios que aíslan. Hay compañías que acompañan y compañías que dispersan. Por eso a veces te sientes vacío después de estar con ciertas personas, como si tu ánimo hubiera sido gastado en algo que no deja fruto. No es que debas huir de todos, es que ya no puedes seguir llamando saludable a lo que apaga tu claridad. El cambio de temporada casi siempre incomoda a quienes se quedaron acostumbrados a tu antigua forma de vivir. Y no todos celebran cuando alguien empieza a obedecer. Algunos preferían tu cansancio porque era más fácil de manejar. Pero tú ya no perteneces a esa versión agotada de ti mismo, y eso cambia el tipo de compañía que puedes sostener. La oposición sabe una cosa: si no puede detenerte con un golpe, intentará cansarte con fragmentos. Fragmentos de duda, fragmentos de urgencia falsa, fragmentos de culpa, fragmentos de voces que te piden que expliques lo que Dios solo te pidió obedecer. Y así, poco a poco, intenta hacer que el día entero se vuelva ruido, pero hay un límite en el ruido cuando el corazón deja de alimentarlo. Tú has llegado cerca de ese límite. Lo sientes en la manera en que ya no deseas la misma conversación, en el modo en que tu alma se cansa de justificar lo que ya vio. Esa fatiga no es derrota, puede ser el borde donde empieza la verdad. Porque cuando dejas de pelear por sostener lo que no tiene base, aparece espacio para una dirección real. Dios no necesita que defiendas eternamente lo que Él mismo está cerrando. A veces la señal más santa es el fin del esfuerzo inútil. Y cuando eso ocurre, la obediencia deja de ser teoría y se vuelve descanso. El alma que suelta el ruido descubre que todavía existe una voz. Y hoy estás llegando precisamente a ese borde, donde negociar ya no te sirve y fingir ya no te calma. Hay un momento en que la vida te obliga a decir la verdad interior, no para castigarte, sino para liberarte. Tú has sostenido demasiado tiempo una tensión entre lo que ya sabes y lo que todavía temes perder si obedeces. Ese miedo no se burla de ti, pero sí intenta mantenerte en el umbral. Y el umbral, aunque útil por un momento, no es lugar para vivir. Esta es la hora de dejar de pedir permiso a lo viejo para entrar en lo nuevo. La puerta no se abre porque el miedo se sienta cómodo. Se abre cuando el corazón decide que ya no volverá a mentirse.
Tal vez por eso te has sentido tan expuesto estos días, tan sin cobertura, tan observado por una realidad que te pide definición. No es exposición para vergüenza, es exposición para decisión, y la decisión correcta siempre recupera una clase de paz que la duda no puede imitar. Lo que viene después de esta claridad no es caos, es alineación. Aquí empieza a verse el símbolo que resume todo lo que has vivido. Una lámpara cubierta demasiado tiempo. La lámpara no dejó de ser lámpara, solo fue tapada para guardar su aceite, para proteger su vidrio, para esperar el momento de volver a alumbrar sin consumir su fuerza antes de tiempo. Tú también has pasado por coberturas que parecían ocultamiento, pero en realidad estaban preservando lo que no debía gastarse en una estación equivocada. La tela sobre la lámpara no era un insulto, era una protección temporal, y aún así, hubo noches en que te preguntaste por qué tu luz no alcanzaba para más, por qué tu claridad parecía guardada detrás de algo que nadie explicaba. Había un motivo. Lo que estaba cubierto no estaba muerto. Lo que estaba detenido no estaba perdido. La lámpara seguía allí, intacta, aunque el polvo de los días quisiera convencerte de lo contrario. Y ahora el asunto no es si la luz existe. El asunto es si aceptarás el momento en que empieza a destaparse, porque una lámpara cubierta puede sobrevivir mucho tiempo, pero fue hecha para arder, no para ser escondida. Esa cobertura comenzó mucho antes de este día, en momentos donde aprendiste a bajar tu brillo para no incomodar, a hablar menos para no ser malinterpretado, a esconder lo que sentías para no recibir más peso del que ya llevabas. La tela se fue formando con pequeñas decisiones de supervivencia. Un comentario hiriente, una puerta cerrada, una respuesta tardía, una espera más larga de lo que soportabas. Y poco a poco aprendiste que mostrar demasiado podía costar demasiado. Así se forma una cubierta no de golpe sino por capas, y sin darte cuenta empezaste a vivir con la luz en pausa. Pero la pausa no borró el fuego, solo lo guardó. A veces Dios permite ese tipo de resguardo porque el entorno todavía no sabe tratar la claridad con ternura. Y tú, que quizás creciste teniendo que medir cuánto de ti podía verse, aprendiste a existir entre telas invisibles. No fue cobardía, fue adaptación. Sin embargo, lo que te protegió en un tiempo, ahora ya no puede gobernarte. Hay coberturas que salvan la semilla, pero no deben quedarse cuando el brote empieza a empujar. Y lo que intentó mantener esa lámpara tapada no fue solo el exterior, también fue el hábito de creer que ocultarte te mantenía a salvo. Cada vez que una voz de fuera te decía que esperes, tú aprendías a esperar más de la cuenta. Cada vez que el ambiente te hacía sentir fuera de lugar, tú reducías un poco más la llama para no gastar energía en un suelo hostil. Pero el resultado fue una especie de brillo en suspensión, una conciencia viva que parecía callada. La oposición ama esa clase de suspensión, porque una luz que no se mueve confunde menos al sistema que la contiene. Y sin embargo, la luz no fue creada para obedecer al polvo, fue creada para atravesarlo. Tú has llegado a un punto en que ya no puedes llamar prudencia a todo retraso. No todo encogimiento es sabio, no todo silencio es obediencia. Y por eso esta imagen te está confrontando con una pregunta más seria. ¿Seguirás cubierto por la costumbre o aceptarás la mano que está destapando tu propósito? La respuesta empieza en el interior, mucho antes de verse en el exterior. Y el alma lo sabe, porque ya siente el aire distinto alrededor de la llama. Ahora la escena cambia, porque la lámpara ya no está solo guardada, está siendo movida. Sientes que algo en ti se despega de la quietud anterior, como si una mano invisible levantara el borde de la tela y dejara entrar aire nuevo. El polvo sigue existiendo, pero ya no domina la visión. La luz comienza a respirar.
Eso se nota en el pecho, donde la opresión cede un poco, en las manos, que dejan de apretar, en el pensamiento, que por un instante ya no corre detrás del miedo. Y cuando la luz respira, la habitación cambia aunque nadie más lo note todavía. El corazón también cambia, porque deja de pelear con su propio diseño. Tú no fuiste llamado a ser un adorno guardado, sino una lámpara que ilumina en el momento correcto. Y ese momento empieza cuando aceptas que la cobertura terminó su función. Lo que parecía quietud era preparación del aceite. Lo que parecía retraso era la espera de una mano fiel. Hay movimientos de Dios que no hacen ruido al principio, pero mueven la historia por dentro. Y cuando eso sucede, el alma despierta antes que la escena. Si lo que te acabo de mostrar resonó en un lugar que no sabes explicar del todo, escribe en los comentarios «Estoy despierto». Esa frase no es un eslogan, es una declaración de reconocimiento ante la lámpara que está siendo destapada. Deja que esas palabras nombren lo que ya ocurrió en tu interior. Escribe «Estoy despierto» y vuelve a mí. Cuando lo escribes, no estás inventando una identidad nueva, estás confirmando la que estaba esperando detrás del silencio. Y ese tipo de confirmación cambia cómo recibes lo que sigue, porque ya no vienes solo como alguien cansado, vienes como alguien que reconoció la hora. Vuelve, porque la historia no termina con ver la luz. Sigue con aprender a sostenerla sin volver a cubrirla por miedo. Lo que fue revelado ahora pide un paso distinto, y ese paso comienza con una respuesta limpia, no con una emoción pasajera. La verdad de este momento no es que debas esforzarte más, sino que debes regresar a lo que era verdadero antes de que el miedo lo tapara. Volver no significa retroceder en dignidad, significa recuperar el centro que se fue dispersando por defensa. Tú no estás aquí para fabricar una identidad nueva a fuerza de presión. Estás aquí para recordar la que fue cuidada mientras todo parecía detenido. Y ese recuerdo tiene cuerpo, tiene hábito, tiene pequeñas decisiones concretas. Volver puede parecer tan simple como apagar la prisa una hora antes de dormir, dejar el teléfono boca abajo y sentarte en silencio para escuchar lo que tu pecho ya sabe. Volver también puede significar escribir lo que reconoces antes de que el ruido del día lo diluya. No son trucos, son formas de custodiar la claridad. La obediencia casi siempre empieza en cosas pequeñas que parecen poco espectaculares. Pero lo pequeño sostenido con verdad reordena una vida. Y tú necesitas menos espectáculo y más continuidad, menos promesa verbal y más regreso real. Porque lo que fue cubierto no pide drama, pide cuidado. Una práctica muy concreta puede sostener esta transición. Al despertar, antes de tocar cualquier otra voz, permanece un momento con la respiración y nombra en silencio lo que ya no quieres seguir alimentando. Ese pequeño acto le enseña a tu cuerpo que el día no empieza con reacción, sino con dirección. Otra práctica es revisar el espacio donde duermes o trabajas y preguntarte qué allí te está robando paz sin darte cuenta. A veces una silla desordenada, una pantalla encendida o un mensaje dejado abierto se convierten en pequeñas grietas por donde se fuga la atención. Tu entorno no es neutral cuando estás en cambio. Lo que miras todos los días enseña a tu alma qué esperar. Por eso, el retorno también pasa por limpiar lo que distrae y por escoger lo que calma, no como ritual vacío, sino como administración del corazón. Y cuando cuidas el umbral de tu día, cuidas también el paso de tu obediencia. El Dios que te llama no te pide improvisación eterna, te pide una fidelidad concreta, y esa fidelidad empieza donde vives, donde duermes, donde miras, donde esperas. Hay límites que no son castigo, son misericordia,
Que una puerta permanezca cerrada por un tiempo puede ser la manera en que Dios evita que entres sin fuerza a un lugar que todavía no sabría sostenerte. Que una respuesta tarde puede ser la forma en que se protege tu corazón de comprometerse con menos de lo que merece. Tú no siempre has entendido eso, porque el deseo de avanzar a veces habla más fuerte que la prudencia del cielo. Pero hoy se te muestra que los límites también cuidan. Si una relación, una costumbre, una conversación o una expectativa te desordena de manera repetida, ese límite está diciendo algo. No todo lo que se demora está contra ti, y no todo lo que se cierra es pérdida. Hay cierres que preservan tu paz de una versión rota del mismo camino. Hay pausas que te impiden precipitarte en lo que luego te costaría lágrimas. Dios protege también por interrupción, y a veces la protección llega con forma de no. Tu tarea no es pelear con cada no. Tu tarea es aprender qué está evitando. El corazón maduro reconoce que no toda negación es ausencia. Algunas negaciones son cuidado. Entonces llega la decisión, y aunque parezca simple, lo cambia todo. Dejas de correr detrás de la aprobación que te hacía volver a escenarios pequeños. Dejas de explicar lo que ya fue entendido en el espíritu. Dejas de negociar con la voz que te mantiene dividido. Hay una dignidad nueva en el alma cuando decide obedecer sin anunciarse. No necesita demostrar, no necesita gritar, solo se alinea. Y esa alineación te devuelve algo que la presión te había robado. Descanso. Porque el descanso verdadero no llega solo al cerrar los ojos. Llega al dejar de resistir la instrucción correcta. Tú has sido demasiado tiempo intérprete de señales y demasiado poco discípulo del paso siguiente. Ahora eso cambia. Ya no vives solo de entender, vives de responder, y responder con limpieza es una forma de honrar el momento. Lo que antes parecía un laberinto, ahora empieza a verse como una ruta exacta. La obediencia no siempre se siente grandiosa. A veces se siente como una paz silenciosa que por fin encaja en el pecho. Si algo de esto confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja tu like como tu amén sin palabras. No como un número, no como una medida, sino como un acuerdo silencioso con la verdad que fue nombrada aquí. Deja tu like y vuelve a mí, porque ese gesto dice que recibiste la confirmación con honestidad. No necesitas fabricar ruido para demostrar que entendiste. Basta esa señal simple, limpia, sin exceso. Y el valor de ese acuerdo es que te mantiene dentro de la misma claridad que acabas de tocar. Cuando el corazón dice amén sin hablar, algo se ordena adentro. La mente deja de discutir un poco, el cuerpo baja la guardia un poco, y la luz encuentra espacio. Eso también es parte del regreso, y ahora que lo has nombrado con un gesto, la historia sigue avanzando hacia alguien más que ya se acercó a tu memoria. Lo que recibiste no se queda encerrado cuando fue verdad, se convierte en cuidado para otro. Hay alguien en tu vida que vino a tu mente mientras yo hablaba, y no fue por casualidad. Tal vez es alguien cansado, en silencio, alguien que trabaja duro mientras nadie ve la carga, alguien que parece firme pero hace tiempo viene orando sin palabras, o alguien cuya mirada ya carga demasiado y aún así sigue de pie. Esa persona no necesita una explicación fría, necesita que el mensaje le llegue como llegó a ti, con la misma precisión y el mismo cuidado. Por eso te digo que lo compartas como quien entrega algo necesario, no como quien promociona algo. Escríbelo o envíalo a esa persona que apareció en tu mente, porque quizá está esperando una señal sin saberlo. No lo hagas como recomendación. Hazlo como entrega. A veces una palabra enviada a tiempo no resuelve todo, pero abre una ventana de alivio. Y tú sabes... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto.
El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.